¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿me logran escuchar? Espero un minutito que entren más sus compañeros y comenzamos. Bien, voy a pasar lista, por favor pongan mucha atención. Ayuso Fernando. Presente, maestro. Benítez Alan. Presente. Cáceres Ariane. Presente. Presente. Camargo Alicia. Kawich Reina. Creo que no sirve su audio. Kawich Emilre. Emilre. Presente. Cetina Marisol. María Sol. Presente. María. Chel Alberto. Sí, tu micrófono, hijo, ya me sé que no funciona. Encoba José. María José, presente. Tocom Citlali. Presente. Cupul Fabiola. Echavarría Hilda. Presente. González Chuc. Maestro, me faltó. Sí, permíteme, hija. González María Guadalupe. Presente. Flores Nayeli. Presente. Guevara Fabiola. Presente, maestro. Gutiérrez Jimmy. Jiménez Yereni. Presente. Medina Indira. Presente, maestro. Mendicuti Yajaira. Presente. Miss Paulina. Presente, maestro. Montesinos Crisbel. Crisbel. No, Priscila. Presente, maestro. Olvera Daniel. Presente, maestro. Padilla Kamal. Presente, maestro. Pacheco Landi. Pacheco Landi. Page Claudia. Audio maestra de Presente, Marisol. maestro. Gracias. Page Emilia. Pug Nelly. Presente. Pug Beatriz. Presente, maestro. Salas Efi. Presente. Presente. Segura Andrea. Silan Natalia. Presente, maestro. Tun Arianelli. Presente, maestro.
¿Dónde estás, hija? No te veo. Tú, Presente, maestro. gracias. Urtecho. Presente, maestro. Okay. ¿Quién acaba de llegar? Soy Salas Lance. ¿Quién más? ¿Nada más? Muy bien. Continuamos entonces con la clase del día de hoy, que básicamente es sobre retroalimentar un poquito de la clase anterior o del tema anterior y empezar con el tema nuevo que se... Perdón, pero es que no sé si escuchó a Marisol. Le mando mensaje igual porque Pacheco, porque no se escuchaba su audio. Ok. Pacheco, Segura, Cupul, Fabiola. Son todos entonces. Gracias. Muy bien. En la clase anterior básicamente estuvimos hablando acerca de lo que es los orígenes, las metodologías y los esbozos de la metodología curricular. Entonces vamos a hacer una lluvia de ideas en relación a este tema y comenzamos con el tema nuevo, pues haciendo una serie de preguntas relativas al tema de fuentes del currículum. ¿Ok? Muy bien, para empezar rápidamente, recuerden utilizar por favor lo que es su micrófono, activarlo al momento que yo les diga su nombre, ya sea utilizar las reacciones como la manita cerrada, el pulgar, o alzar la manita que está en sus 3 puntos detrás de su pantalla, y o sus reacciones, y esperar a que yo les dé el nombre. Una vez que yo les permita, por favor activan su micrófono, me dan la respuesta. Si es correcta, tenemos una participación y si no, pues obviamente se les tratará de ayudar y de verificar que es correcto para que den la respuesta más acertada. Posteriormente, terminamos con la participación y comenzamos con el tema nuevo. ¿Vale? Muy bien. Iniciamos entonces. Primera participación. ¿Cuáles son los 5 orígenes o cuáles son los 5 orígenes de la metodología curricular? Pacheco. Sí, hija. ¿Te escucho? Escríbelo entonces. La UNESCO, Díaz Barriga, Villarreal, Mendoza y Arredondo. Muy bien, Pacheco. Siguiente. ¿De qué hablaba la UNESCO? ¿Cuál era su origen o su postura acerca del currículum? ¿A qué se debía enfocar la metodología curricular de acuerdo a la UNESCO? ¿Nadie? ¿Un punto de ignorancia?
Perfecto. La ignorancia tiene un punto, uno más que ustedes. Siguiente. De acuerdo a Villarreal, ¿a qué se debe enfocar la metodología curricular? Yajaira. A mantener la realidad. ¿Mantener qué, hija? Se enfoca a los planes y programas y mantener la realidad. Enfocarse a planes y programas que estén basados en la realidad. ¿En la realidad de qué? Gracias, Mendicuti. ¿La realidad de qué? Fernando. La realidad sociocultural de los estudiantes, ¿no? El contexto. El aspecto sociocultural, correcto. La parte del contexto. Y la otra parte que que no está dentro de la palabra sociocultural, que faltó. ¿Cuál sería? No solo la parte social ni la parte cultural, me hace falta otra parte. Nadie. Ok. Segundo strike. Otro punto a la ignorancia. 2 puntos. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere Mendoza con el origen de la metodología curricular? Que se basa para un modelo social donde genera profesionistas con un enfoque humanista. Perfecto, hija. Generar programas y planes de estudios a través de un modelo social, es decir, formar de manera humanista. ¿Qué significaba formar de manera humanista? ¿Qué significaba formar a profesionistas de manera humanista, jóvenes? Que cubriera los valores. Ok, que formara los valores. ¿Qué más se llama formación integral o desarrollo humano? Alan. Ok. Que sea de acuerdo a la nación o a la sociedad. O que atienda las necesidades de la nación. Correcto, que atienda las necesidades o que de alguna manera reduzca el impacto de las necesidades, las problemáticas de la sociedad. Es decir, que ayude y contribuye al contexto. ¿Ok? ¿Quién más? Valores, contexto. Paulina, ¿te congelaste, hija, o alzaste la mano? Muy bien. Siguiente, entonces, quedaron cortitos. Soy fuera de su examen, ellos. Siguiente. ¿Qué dice? ¿De quién depende la aplicación, formación y creación de planes y programas? ¿Y cómo deben estar dirigidos de acuerdo a Díaz Ángeles Barriga? ¿A Díaz Barriga? Isabel. De los programas de estudio. Sí, ¿cómo deben estar dirigidos? Deben de ser primero las necesidades institucionales, verificar las limitaciones, la vinculación social y hoy es lo que tengo. El pragmatismo y la... Integración tecnológica. Así es. Al igual que la parte de la vinculación. Bueno, ahí ya lo mencionaste. Sí, está correcto. Muy bien. Muy bien, Cristel.
Muy bien. Siguiente. ¿A qué debe los planes y programas de estudios de acuerdo a Redondo? ¿A qué se deben enfocar? A Janet. Deben responder a las necesidades sociales que resuelvan los problemas de la sociedad Ok. y disminuir Disminuir las problemáticas. la problemática ¿Atender a qué? ¿Está bien, mija? a las necesidades. A las necesidades o demandas de la sociedad y cumplir con los... Natalie. Cumplir con los retos. Correcto, cumplir con los retos. Gracias, Jiménez. Gracias, Natalie. Muy bien. Siguiente. ¿Qué más? De ahí nos partimos y me quedé con la UNESCO. ¿Cómo dice la UNESCO que a qué deben responder los planes y programas de acuerdo a la UNESCO? Nadie, no copió esta parte, nadie. Yo tengo que la UNESCO está preocupado por una formación de calidad que debe ser eficiente, pertinente y viables los contenidos para generar el capital humano. Correcto, una formación y una enseñanza para formar recursos humanos, es decir, capital humano que le permita al país mejorar en economía, ciencia y tecnología, que eso no lo tienen apuntado, acuérdense, ¿ok? Muy bien, continuamos con el siguiente. ¿Cuáles son las 5 categorías curriculares que hablaban acerca de orientar la metodología curricular? Acuérdense de utilizar las reacciones, Yajaira, para que yo les dé la palabra, por favor, las reacciones o la manita. Mendicuti, hija. Es currículo e ideología, práctica profesional, interdisciplinariedad, el docente y el estudiante. Correcto, esas son las 5 categorías básicas y necesarias para poder establecer una metodología curricular. Ideología, prácticas profesionales, interdisciplinariedad, docente y alumno. Muy bien. ¿Cuál de esas categorías hablaba acerca de qué categoría, qué características tenía que cumplir el docente en un plan de estudios? ¿Qué función? Coba. Después Fernando. Tengo apuntado autoridad, que para dirigir los conocimientos, el mecanismo, que sea pertinente, eficaz y que tenga un ligamento social. Ok, muy bien, gracias. Esas son las palabras claves. Fernando, ¿qué más? Es prácticamente todo eso, maestro. Pero ¿y cuál es bueno, sí son las palabras claves, pero ¿cuál es la pertinencia y la viabilidad de que esté el docente dentro de un plan de estudios? Pues que debe de abordar los contenidos de acuerdo a las características de los estudiantes y los mismos contenidos deben de estar en función de la sociedad. Ok, entonces el docente tiene la característica principal de ¿qué? En relación a eso. De ser el mediador y el que liga los contenidos con la sociedad. Aquí la persona mediadora que diseña el ambiente de aprendizaje para aplicar un plan de estudios y que básicamente vincula con la sociedad, pues todo lo aprendido. Muy bien. Natalie, ¿vas a decir algo? También de dirigir ¿Dirigir qué, hija? el conocimiento. ¿Cómo? ¿A través de qué? Porque dirigir hay muchas formas. Creando ambientes educativos. ¿Cómo crean ambientes?
por ejemplo, por medio de los contenidos o de actividades, de estrategias. Correcto, a través de la selección de estrategias, diseño de actividades, que son dos cosas que los compañeros no habían mencionado. Muy bien. Ilam. Siguiente. ¿Por qué el currículum debe ser multidisciplinario? ¿Por qué el currículum tiene que ser multidisciplinario? Natilam. Porque debe ser capaz de crear conocimientos en diferentes áreas. Correcto, porque debe ser capaz de formar en diferentes áreas. ¿Cuáles son esas áreas multidisciplinarias que debe tener todo profesional? ¿Alguien más? ¿Nadie? Debe ser en OVA. ¿No sería viniendo siendo de la ciencia, que la tecnología, los conocimientos? Correcto. En ciencia, tecnología, Maestro, ¿cuál fue la pregunta? campos disciplinares, en campos disciplinares, en diferentes conocimientos o áreas de conocimiento. Sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Hubo alguien que iba a hablar? Ok. ¿Por qué el programa de estudios tiene que contemplar la parte de las prácticas profesionales? ¿O por qué es necesario que un currículum plantee prácticas profesionales? Daniel. Para hacer una vinculación social, maestro, que genere, o sea, que reduce el impacto de los problemas sociales que se encuentran actualmente. Ok. Para que exista una vinculación social y esta vinculación de alguna manera pueda contribuir a, pues, a reducir o a atender, más que reducir, de hecho es atender los problemas sociales. ¿Ok? Y así también, esa es una. ¿Y cuál es la otra? No solo para la vinculación social, prácticas profesionales. Estamos hablando del servicio social y de las prácticas sociales. ¿Para qué más? Para adquirir conocimientos a través de situaciones reales. Correcto, para adquirir conocimientos y habilidades que les permitan resolver problemas reales de su área. Un ejemplo de ustedes es educación. Muy bien, correcto. Y esa es la otra parte, para formar de manera técnica a través de la vinculación con la realidad de su trabajo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? De ahí pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién contestó eso? No lo apunté. Yo, maestro Crisbel. Gracias. Siguiente. ¿De qué habla incluir la ideología dentro del currículum? ¿O por qué hay que incluir ideología? Contemplar la ideología dentro para poder armar o diseñar un currículum.
Yajaira, hija. Es la ideología porque es de carácter sociopolítico y también como que interviene la realidad. Sí, hablamos de hecho de la parte social cultural, es decir, de todas las ideologías, tradiciones, celebraciones, etcétera. Hablamos de la parte política, la influencia de las políticas del Estado, pues, la economía, que en los presupuestos que hace nacionales, de las certificaciones o validaciones de las instituciones de educación pública, entre otras cuestiones más. En cuanto a económico, pues obviamente hablamos a la parte del dinero, cómo reforzar, vincular, pagar, comprar, la adquisición, la venta de diferentes materiales o servicios educativos. Muy bien. Ese Mendicuti. Siguiente. ¿Por qué en el alumno recae la importancia de una formación tanto vocacional como profesional? ¿Por qué los planes y programas de estudios deben formar vocacional y profesionalmente a un estudiante? Nada. Daniel. Porque es un elemento activo y responsable prácticamente de la sociedad y las acciones que este mismo realiza, maestro. Así es, hijo, es el responsable propio de su conocimiento y de su formación, así como el responsable de aplicarlos en su contexto, pues para cambiarlo, para dirigirlo, para modificar su persona. Y es la persona que obviamente va a trabajar en el mundo real y va a contribuir a su formación. Así es, Indira y Olvera. Muy bien, hijos. Siguiente, ¿cómo se llama aquella persona que habla acerca de que los programas de estudios deben estar enfocados al cumplimiento y alcance de los objetivos a través de experiencias o prácticas donde el alumno se sienta satisfecho y donde se pueda llevar registro y evidencia de sus conductas, acciones y comportamiento? Fernando. Tyler. Perfecto, Ralph Tyler. ¿Quién dice que los programas de estudios deben estar enfocados a el desarrollo de ¿Quién dice que el currículum debe tener, debe alcanzar resultados establecidos dentro de un programa de enseñanza a través de metodologías de evaluación sistemáticas donde exista la integración entre docentes y alumnos y que esta formación académica sea a través de una taxonomía con conocimientos disciplinares y no disciplinares? Citlali. Es Johnson, maestro. Correcto, hija, muy bien, gracias. Pocom Citlali, muy bien. Siguiente, ¿quién habla acerca de que los planes y programas de estudios deben tener fases, entre las cuales se encuentra establecer los objetivos curriculares para establecer el perfil y los alcances profesionales que voy a tener, formar un plan de estudios con estructuras de contenidos, objetivos particulares y con un sistema de evaluación formativa que sea desde el inicio hasta el final para poder crear experiencias de aprendizaje y que estos deben estar guiados a través de maestros y profesores capacitados para seleccionar los mejores recursos, herramientas y que es un trabajo en conjunto desde directivos administrativos hasta la infraestructura de la escuela. Yajaira, Paulina.
Villarreal. Yajaira. Villarreal. Villarreal. Paulina. Yo tengo apuntado que fases las ve José Arnaz. Correcto, ¿No? hija. Es José Arnaz, ¿ok? Él habla acerca de mucho de las fases curriculares. Muy bien. ¿Cuál era tu, qué eres tu apellido, hija? Mis. Siguiente. Muy bien, Paulina. ¿Quién habla acerca de que los programas de estudios deben tener, deben estar enfocados a etapas, a 4 etapas, que es análisis y estudio de la realidad, diagnóstico del impacto social, determinar las necesidades y de allá crear, pues, evidencias de un sistema de evaluación curricular? Paulina, hija, ¿lo sabes? ¿O es el de hace rato? ¿Sí? No, es Acuña, Vega, Lagarte y Angulo. Así es, Acuña, Vega, Lagarte y Angulo. Perfecto, hija, muy bien. Siguiente. ¿Quién hablaba acerca de los planes y programas de estudios? Deben de tener, deben tener 3 fases. Definir el problema, crear un marco teórico y definir la estructura del sistema. Eso obviamente me va a permitir investigar las necesidades de un país, educativas y profesionales, establecer los perfiles profesionales, los contenidos, crear el proyecto curricular y finalmente que tenga un impacto bajo la responsabilidad social, personal y académica. Ilan, hija. Villarreal. Es Villarreal. Muy bien. Ilan. Siguiente. ¿De qué habla el plan de estudios o el programa? ¿Cómo se debe crear el programa de estudios de Glassman e Ibarrola? ¿Cuántas etapas tiene? 3. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las etapas de Glassman e Ibarrola? Miss. Es jerarquización, ordenamiento y graduación. Jerarquización, ordenamiento y graduación. Sí. Ok, son parecidos. ¿Alguien más? Crisbel, vi que alzaste la mano. Miss, muy bien. Sí. Bueno, yo tengo aquí que sus etapas son determinación de objetivos generales, operacionalización de los objetivos, estructuración, y esas se van subdividiendo, y por último, evaluación del plan de estudios vigente. Muy bien, correcto, muy bien. Para poder alcanzar los objetivos curriculares de acuerdo a Glassman y Barrola, ¿qué es necesario? Para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje, ¿qué es necesario? Daniel. Hacerlos operacionalizados, maestro. Hacer los objetivos operacionalizados. ¿Qué significaría eso? Que sean, por ejemplo, sean conductas observables, medibles, que se puedan cumplir de manera gradual y que, todo eso va a llevar a que estén bien redactados y el alumno pueda lograrlos en su conjunto. Muy bien. Eso significaría que los objetivos se van resolviendo de qué manera. Se van cumpliendo de qué manera, de acuerdo a Glassman y Barrola. Alan. Van cumpliendo de una manera jerárquica o gradual. Perdón, hijo, no te escucho muy bien. Ordenada. De una manera jerárquica, gradual y ordenada. Ok, jerárquica, gradual y ordenada. Muy bien, Alan. Eso significaría que para que yo cumpla los objetivos, ¿qué tengo que seleccionar sabiamente como docente?
Ariane. Son los recursos, métodos, medios, el contexto y el lugar y las experiencias. Así es, tenemos que seleccionar básicamente las experiencias, los medios, los métodos, los recursos para poder generar aprendizajes operacionalizados. Muy bien. Muy bien. Con eso terminamos la retroalimentación del tema anterior, ¿vale? Muy bien. Hay más participaciones. Terminamos con el tema 1, terminamos con el tema 2, iniciamos el tema 3, que es fundamentos curriculares. Necesito que tengan sus materiales a la mano, que tengan sus mapas conceptuales, sus cuadros sinópticos, que lo tengan a la mano, sus apuntes o su lectura, para que puedan hacer la lluvia de ideas acerca de el tema fundamentos curriculares. Pues ya los tienen a la mano. Muy bien. Muy bien. Básicamente la clase de hoy, el objetivo es que ustedes puedan argumentar sobre el impacto de las fuentes curriculares sobre el diseño de un programa de estudios. Es decir, que ustedes me expliquen cómo se interviene, cómo se impacta, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones, sus ventajas, sus desventajas de utilizar estas fuentes al momento de diseñar un plan de estudios. Ustedes ya vieron que es un fundamento, pero que también hay fuentes curriculares. Y podría parecerse en algo, pero en realidad no. Son dos temas completamente diferentes. Fuentes, fundamentos a fuentes. Para empezar, primera participación. ¿Qué entendemos como una fuente curricular? Pero no un fundamento, no fuente. Un fundamento curricular. ¿Qué se entiende por fundamento curricular? Fernando, hijo. Es la manera de sustentar y avalar el currículum. Ok. ¿Cómo se sustenta y se avala el currículum? Gracias, Fernando. ¿Por qué esos fundamentos que vieron sustentan y avalan un currículum? Gracias. Bueno, lo voy a hacer más específico. ¿Por qué los 4 fundamentos le dan sustento o validez al plan de estudios, a la formación, al diseño, a la integración de todo un plan de estudios, considerando esos 4 conceptos? ¿Por qué? Nadie, jóvenes. Con todo lo que ya vimos de Glassman y Barrola, los orígenes, la definición, todavía no pueden ustedes decirme qué tiene que ver, por qué fundamenta y valida las fuentes curriculares un plan de estudios. Porque tiene fines y objetivos. María. Porque tiene fines y objetivos. Sí, nada más que los fundamentos ya no tendrían que ver con los objetivos de aprendizaje. Porque de hecho los fundamentos es algo mucho más temporal, de espacio y tiempo. Pero sí, tienes hasta cierto punto, nos da como que la construcción, la guía o el fundamento de los objetivos. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué los fundamentos le dan base, cimiento, fortaleza a la construcción de un plan de estudios?
O el de Daniel y después Fernando. Porque prácticamente, maestros, es un reflejo, o sea, cada una de las diferentes fuentes reflejan diversas acciones, expresiones que se vuelven parte de la sociedad y que, como usted dice, ¿no? Conforme el tiempo, estas van cambiando. Porque, por ejemplo, en la filosófica, habla de primero cuando era Platón, Sócrates, y que a raíz de eso generó cierta influencia para que ahora esté consolidado así nuestro currículum y así se va transformando porque son acciones o expresiones que se reflejan. Correcto, es el reflejo del tiempo y el espacio. Es el reflejo de las generaciones. Es el reflejo de la contemporaneidad. Pues básicamente estos fundamentos le dan pues una base, como la analogía que hacíamos de Johnson, en que básicamente él establecía el plan instruccional. Acuérdense que el plan instruccional es fundamentar correctamente, sabiamente, a través de pues, el tiempo y el espacio, a través de la generación, a través de las necesidades, a través de los pensamientos, a través de las acciones, a través de las herramientas que se tengan a la mano, de los avances, descubrimientos que se hicieron en esos tiempos. Entonces, todos estos fundamentos le van a dar esa finalidad, esa contribución de diferentes esferas de la vida de los seres humanos, si lo ponemos desde ese punto de vista. ¿Ok? Fernando, dijo, ¿vas a decir algo? Iba a comentar que de alguna manera es todo lo que influye en el hombre, o sea, la historia, la filosofía, la psicología y la sociología. Correcto, hijo. Es todo aquello que influye directamente en la formación humana, en la formación, el desarrollo humano. Muy bien. ¿Correcto? Ok. De ahí pasamos entonces. Siguiente. ¿Cuáles son los 4 fundamentos básicos del diseño curricular? Porque habían muchísimos, si ustedes lo leyeron, pero solo se les pidió 4. ¿Cuáles son? Chel, creo que... ¿Alguien? ¿Fernando? Es el filosófico, histórico, el psicológico y el sociológico. Muy bien. Nuevamente otra vez, por favor. El filosófico, histórico, psicológico y el sociológico. Pregunta, ¿por qué solo tomamos esos 4 y no todos los demás que habían en sus demás lecturas? Porque si se dan cuenta, habían muchos más fundamentos. ¿Por qué solo tomamos esos 4 y no los demás? Son los más importantes, profe. Emilia, ¿pero cómo? ¿Cómo son los más importantes? Porque, por ejemplo, el sociológico, me imagino que pues es importante, ya que pues nos da a conocer cómo es el contexto, cómo es la forma del alumno, ¿no? ¿Podría ser? ¿O estoy perdida? Sí, está bien, está bien. Ok. El psicológico podría ser en la forma en que aprende el alumno lo que... Sí, mi amor. Correcto, la forma como aprende el alumno, ¿no? Ajá. Perdón, profe, esa mi hija aquí. Sí, sí, no te preocupes, hija, la puedes abrazar y poner la enfrente de nosotros porque aprenda si quieres. Gracias, profe. El otro, ¿cuál era? Era el sociológico, psicológico, filosófico. Ajá. ¿Tendría que ver con el arte de enseñar, maestro? Podría Por ser ejemplo, desde ese punto de vista. cómo yo voy a ser como docente para enseñar. Desde el punto de vista del docente, como lo estás planteando, sí. Pero también tiene que ver desde la humanidad del ser alumno, de la parte filosófica del alumno. Ah, bueno, ok. Que es la percepción de su mente.
Cuando hablamos de, bueno, ahí te lo vamos a ver, pero sí, estás bien desde ese punto. Muy bien. Y así cada una de estas fuentes va a contribuir en algo a darle sustento y veracidad a un programa de estudios. No es que un programa de estudios, como le decía, no, un programa de estudios me lo puedo sacar de la manga. Puedo decir, hoy voy a crear el plan de estudios de, no sé, agricultor. ¿Por qué no puedo sacarme un plan de estudios y decir, bueno, se me antoja hoy crear el plan de programa de agricultor? Ahí voy a poner hornicultura, tubérculos, diferentes materias relacionadas con la siembra, maquinaria. ¿Por qué no podría yo armar, decir, por mi ganas, hoy voy a hablar como escuela? Imagínense que yo tuviera una escuela y voy a decir, pues voy a abrir una licenciatura en agricultura. ¿Por qué no puedo? Porque creo que tendríamos que conocer primero qué se necesita. Por ejemplo, o sea, ¿qué se necesita para hacer un plan, no? Ok. Cupul, sí, así es, Emilia. Muy bien. ¿Qué necesita? Porque primero se tendría que realizar estudios, realmente es un aporte social, generar licenciaturas, si hay demandas, campo laboral. Correcto, hija. Si hay oferta, si hay demanda, si hay campo laboral, cuáles son los campos disciplinares, las necesidades, si tengo la infraestructura y entre otras cuestiones. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Entonces, hasta ahí que entendemos qué es un fundamento, que es todo aquello que le da fundamento, sustento, base y que lo encamina para formar programas de estudios de acuerdo a las generaciones en espacio y tiempo. No solo es, pues hoy se me antoja abrir una, no. Es sustentarlo de una manera correcta y eficiente. Para ello empezamos a ver el primer fundamento. El primer fundamento que vamos a ver es el de, ahorita vamos a cambiar mi pantalla a el filosófico. Ubicamos el fundamento filosófico. Muy bien. ¿Por qué se llama fundamento filosófico? Con participaciones. Todas estas clases son de participaciones, porque hasta aquí ya deben entender a qué se refiere cada uno de estos. Ya deben tener conocimiento necesario y básico para saber cómo se aplica en un currículum académico. ¿A qué se refiere el fundamento filosófico de un plan de estudios? ¿Qué es la filosofía, jóvenes? Acuérdense de secundaria. ¿Qué es la filosofía? Acuérdense de prepa. Fernando. Es el amor a la sabiduría, ¿no? ¿Cómo se adquiere sabiduría? A través del conocimiento. ¿Cómo adquiero un conocimiento? Pues a través de la educación del hombre. Y si hablamos de hace 4,000 años, cuando existían los griegos, ¿existía la educación como tal? No. ¿Y entonces cómo se adquiría el conocimiento? A través de la reflexión. Correcto, a través de la reflexión. ¿Qué más? Mendicuti. Yo digo que es, por ejemplo, cuando haces algo y a base de la experiencia en que ves la realidad del contexto, de lo que haces, luego lo que las personas dicen, entonces aprendes de ellos. Correcto, a través de la experimentación, a través del contacto con la naturaleza. De hecho, dijiste muchos puntos que tienen que ver con la filosofía. A través de la acción, del comportamiento, la conducta, el pensamiento. Muy bien. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿qué tendría que ver un fundamento filosófico para formar un plan de estudios? ¿Por qué lo tengo que fundamentar bien
en un aspecto filosófico. Cupul. No te escucho, hija. Porque hay las bases sobre, por ejemplo, el amor, los principios. Sobre los principios de quién. De Platón. Daniel. Porque insinúa un tratamiento, maestro, y la concepción del hombre. Es decir, por ejemplo, que sea una persona con valores, una persona responsable de su aprendizaje. Entonces va más que nada encaminada a la construcción del hombre que se va a dar mediante el currículo. Correcto, muy bien. Así como básicamente se centra en la figura de la humanidad, el hombre, la formación del hombre. ¿Por qué formar seres humanos? Recordemos que la formación humana tiene que ver mucho con la calidad de pues, seres humanos que vamos a formar. Es decir, cómo se forma un ser humano sin meter conocimientos, sin meter temas, sin meter áreas, sin meter campos disciplinares, sino íntegramente, cómo formo a un ser humano. Ariane, después Crisbel y había alguien más, pero ya se fue la manita. Siguiente, ajá, Ariane y después Cristel. ¿Podrías ser maestro con un ejemplo a seguir? Basándose de alguien. Con un ejemplo a seguir. A través de la observación, de la percepción, ¿ok? Sí, podría ser. ¿Cómo más fueron formar integralmente a un ser humano? Mediante, o sea, mi punto de vista, mediante principios, valores, o sea, el ser humano, sus primeros años de vida imita, entonces imita esos valores, esos principios y los va haciendo propios. Correcto. A esa parte vamos a mencionar cómo formamos a un ser humano. Antiguamente se formaba con 3 conceptos: ética, moralidad y estética. Que estaba de esos conceptos estaban dentro de su lectura. Y si no los colocaron dentro de su cuadro sinóptico, desde ahí estamos mal. Se refiere básicamente a formar un ser humano de manera íntegra, no integral. Una formación integral no solo son lo que acabo de mencionar, es íntegra. ¿Ok? Cuando hablamos de actividad íntegra o formación íntegra, estamos hablando de humanidad, de formar valores. Valores como la responsabilidad, la tolerancia, la comunicación, la empatía, entre otros valores. ¿Me doy a entender? Ética. ¿Qué es ética? Ustedes llevaron ética cuando estudiaron en prepa. ¿Diferenciar entre qué cosas? Entre el bien y el mal. Correcto. Diferenciar entre acto bueno y acto malo. Diferenciar entre idea buena o idea mala. Diferenciar entre justicia e injusticia. Todas esas cuestiones que habla acerca de ética. ¿Ok? Y moralidad, ¿a qué se refiere? Que siempre sigamos ¿qué? Que siempre se diga lo que que siempre hacer lo que la sociedad dice. O sea, que lo que moralmente está bien. Es que ese es nuestro concepto actual. No está mal, pero ese es nuestro concepto actual. El concepto de moralidad va más allá de solo seguir lo que la sociedad dice. Moralidad. Moral. ¿Qué significaría ser una persona moral? Moralidad. Que tiene moralidad. Que actúa conforme ¿qué? Sobre lo justo e injusto.
de lo malo. Perdón, Claudia, no, hija, no te escucho bien. Está lejos tu micrófono. Sobre lo justo e injusto de lo malo. Lo justo, lo bueno, ¿ok? A eso, de hecho, sería solo a lo positivo. Solo seguir actos buenos, pensamientos buenos y acciones buenas. Eso sería moralidad. Se le denomina como un código de conducta antiguamente. Los códigos de conducta. Eso se refiere a moralidad, me doy a entender. Entonces, básicamente el fundamento filosófico trata de generar en el estudiante una percepción de vida, no una formación integral, y aquí hay que diferenciarlo. Es una integridad de vida. ¿Cuál es mi percepción de mi mundo, de mi realidad? ¿Ok? Como por ejemplo, algunas veces pensamos, es que es injusto, yo que trabajo y subo mis tareas a tiempo y las hago correctamente, el maestro siempre me da menos punto que mi compañera que nunca lo entrega y lo entrega afuera de tiempo. Ese es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa es una percepción de vida, es una percepción de un área. Otra cuestión, por eso, la vida es injusta. Trato de conseguir trabajo, soy licenciado en educación y de pronto no hay trabajo, que no estoy bien, que no tengo experiencia, que no estoy bien formado, que necesito tener años de formación académica para que estén, o papelitos para que me puedan contratar. O de pronto, ay, no tengo pareja, no tengo novio, soy feo, soy fea, nadie me quiere. Todas esas son percepciones de vida. La percepción que yo tengo de mi realidad, de mi mundo, de mi naturaleza. Y entonces, pregunto, ¿cómo un plan de estudios genera percepción de vida o percepción de tu mundo, de tu realidad? Nadie. Vuelvo a aprender. ¿Cómo la escuela preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, carrera, forma una percepción del mundo ¿cómo? Daniel. Podría ser, maestro, a partir de la parte actitudinal, porque siempre en las escuelas se maneja esta parte actitudinal de que seas una persona responsable, una persona con valores, una persona que sea empática, tolerante, y todas estas partes que hacen que la percepción del estudiante pues sea íntegra, como usted comentaba. Correcto. La parte actitudinal valoral, la parte de formación del saber ser. ¿Ok? Cuando yo formo la parte actitudinal, valoral, que pueden llamarse así, o la parte del saber ser, es cuando sé que, por ejemplo, si yo le enseño, vamos a poner un ejemplo, si yo le enseño a niños de tercer año fracciones, ¿en qué le va a servir actitudinal y valoralmente que un niño aprenda fracciones? Que le cambie la percepción de vida, que le cambie su comprensión, su naturaleza, su entendimiento y que le dé percepción de vida. Crisbel y después Daniel. A través de que va a tener la capacidad de hacer divisiones justas en porciones o alguna situación, ¿no? O sea, va a saber qué es lo justo a cada quien. Podría ser, así es, Crisbel. Podría ser que otorgue partes de algo de manera equitativa, manera justa, de manera
correspondiente. Daniel. Justamente a eso, maestro, a compartir de manera igual, no sé, a lo mejor un pastel o un dulce o algo por el estilo, ante situaciones que él se presente. Correcto, hijo. Como, por ejemplo, enseñar a escribir a un niño de tercer año de preescolar. Le voy a enseñar la parte actitudinal, valoral, para que les sirva y le cree percepción de vida. Como que un niño de 3, estamos hablando de 6 años aproximadamente, ¿cómo le va a servir a ese niño saber escribir ya para generar la parte actitudinal, valoral, el saber ser y que le cree percepción de vida? Así se van a poner las clases, ¿eh? Ya no voy a explicar nada. Ustedes van a tener que participar más. Ya tienen el conocimiento básico, acostúmbrense. Crisbel. Al momento de que va a ampliar su capacidad de comunicación, porque normalmente hasta esa edad un niño solamente se comunica mediante la voz, o sea, las palabras, y sus expresiones. Entonces, al poder ya plasmarlas, o sea, las palabras no solo decirlas, sino plasmarlas. Que las plasme sabiamente, en momento adecuado y en tiempo adecuado. Que no escriba, por ejemplo, replique pues malas palabras hasta cierto punto. Porque hasta cierto momento los niños de hasta 3 años, los tíos, los primos, los sobrinos, los abuelos, les empezamos a enseñar, ya sabes escribir, escribe tal cosa. Y es una grosería. O escríbele esto a tu tío. Y se va, porque no toda la familia nos riamos, ¿no? Esa parte ya no incumbe, ya sí es cierto que ya no es nuestro problema, pero enseñarle en la escuela al niño que la escritura se debe hacer de manera, pues con objetivo, que es comunicar y no ofender. Muy bien, Crisbel. Muy bien. Sí quedó entendida esta parte hasta aquí, para que ya pueda comenzar ya. ¿Seguros? No vaya a ser que luego yo pregunte en la próxima clase y todos se queden callados. Muy bien. Entonces, partimos con el siguiente punto. De ahí vemos que los fundamentos filosóficos tienen 3 categorías. Estas 3 categorías filosóficas, ¿alguien me puede decir cuáles son las 3 categorías filosóficas? Medina, Indira. Escríbelo. Ya puedes hablar, ya. Sí, ya. Es ontología, epistemología y axiología. Perfecto. Estamos hablando de ontología, epistemología y axiología. Medina. Muy bien. Siguiente participación. Dígame cuáles son todas las características de ontología. ¿Cuál es la característica de ontología? Para empezar, ¿qué es ontología? Lo más interesante es que tienen internet frente a ustedes y nunca lo utilizan. ¿A qué se refiere la palabra ontología? El estudio del qué. Viene de ontos, ontou, y logos, logo. De todo, nuestro. Fabiola. El estudio del todo. El estudio del todo. ¿Sí? En particular, el estudio del todo de qué. ¿La Jaira? Es la que está basada en los sentidos. Correcto. Es el estudio de los sentidos para percibir la realidad de todo. ¿Ok? Básicamente es la ontología. Ahora, la percepción de los sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos básicos? Oído, olfato, gusto, tacto. Madre, si alguien está hablando, no escucho. Y no vi quién es.
¿Cuáles son los 5 sentidos básicos, jóvenes? Fabiola. ¡Qué barbaridad! Fabiola. Es oído, gusto, tacto, olfato y oído. Vista, olfato, tacto y oído. Y gusto. Muy bien. Porque luego hasta creo que solo falta que me digan sabores. No, es gusto. Hay muchas formas, de hecho, de confundir los nombres. Vista, olfato. Vista, olfato. Gusto, tacto y audición. ¿Ok? Auditivo. Entonces, estos 5 sentidos nos decían anteriormente, de hecho, que estos 5 sentidos nos permitían ver la realidad. Pero habían diferentes formas. Conforme fue pasando el tiempo, ¿qué otras características tiene ontología, de acuerdo a lo que ustedes buscaron? ¿Cuáles son las características de la ontología de acuerdo a los materiales bibliográficos que les di? ¿Dónde están sus apuntes? ¿Ya, Jaira, hija? Decía que en la ontología nos enfrentamos a poder ver lo que es real y lo que no. Ok. Lo que Si es los sentidos lo pueden captar, eso significaría que ¿qué es nuestro entorno? Significaría que es ¿qué? Si yo lo puedo sentir, ver, tocar, oír o degustar, significa que nuestra realidad es ¿qué? Ariana, hija, hablas pero no te escucho. Pacheco. ¿A qué es? A ver. Real, así es, que es real, ¿ok? Significa que si lo puedo ver, es real. Si lo puedo leer, es real. Si lo puedo degustar, es real. Si lo puedo escuchar, es real. Y si lo puedo tocar, es real. ¿Cómo se le llama a ese tipo de descubrimiento en educación? Porque hasta lo maneja su bibliografía. Le dice, el aprendizaje ontológico se denomina como nada, jóvenes. ¿Cómo sé que una hoja es verde? Porque lo observamos. Ajá. Para poder saber qué es una hoja, ¿qué haces? Observarlo. Sí, observarlo, pero para saber qué más, cuáles son las características de la hoja, ¿qué vas a hacer? Lo comparas con otras hojas, cotejas sus características. Ok, entonces estoy utilizando ¿qué tipo de aprendizaje? Empírico. Correcto. Esa es la palabra clave, conocimiento empírico. El hecho de que yo utilice o sepa utilizar, pero un momentito, toma. Perdón. El hecho de que, por ejemplo, yo, conocimiento empírico, es decir, la experimentación, que yo vaya al lugar de los hechos, yo replique, que yo experimente, eso se llama conocimiento empírico. ¿Ok? Y ese conocimiento empírico
empiezan a pensar de que los sentidos no son lo único que le da comprensión a la realidad. El mundo ontológico empieza a transformarse porque consideran que los sentidos son únicamente el medio o la forma para que se forme qué. Después del conocimiento empírico viene qué. Así como Fabiola lo dijo hace un momento. Si yo voy a la hoja, no sé, la comparo, texturas, comparo formas, tamaños, dimensiones, tonalidades, llevo registros, hago descubrimientos, porque no solo en la parte empírica, no solo es hacer descubrimientos. De hecho, ni siquiera se hace descubrimiento, nada más se hace estudios generalizados. Cuando ya llego a la parte de descubrimientos, de que entiendo que no todas las hojas son iguales, porque cada una de ellas tiene características diferentes o tal vez funciones completamente diferentes. ¿Cómo se le llama a ese nivel de pensamiento? El hecho de comparar a través del sentido, el tacto, todas estas cuestiones. El conocimiento científico. Se llama racional, un conocimiento racional, un conocimiento que tiene que ver de hecho con las palabras que ustedes mencionaron, nada más que con otros sinónimos. Es un pensamiento racional. ¿Por qué se convierte racional? Porque ya no solo involucra la parte de los sentidos, sino involucra la parte de la mente. Existir que ya no son solo 5 sentidos. Hay un órgano o un compuesto que habla acerca de el procesamiento de la información. No sé si me doy a entender. Y aparte hay una memorización, una recuperación, todo un proceso mental. Entonces, el descubrimiento empírico y el descubrimiento racional tiene que ver mucho con esta parte de utilizar los sentidos. Pregunto, ¿dónde se ve la parte empírica? Dígame un ejemplo concreto de un plan de estudios, por ejemplo, de la licenciatura de ustedes. ¿Dónde se ve la parte empírica? En la implementación de las sesiones. La implementación de las sesiones, pero ¿cómo? Mediante la observación de cómo los alumnos van trabajando. Vas verificando si se van cumpliendo los objetivos. Ok. De ver las conductas y las acciones de los alumnos. O la interacción. Ok. Indira y después Yajaira. ¿Cuál fue la pregunta, maestro? Se Sí. fue mi internet otra vez. La pregunta es, ¿cómo puedo ver la parte del descubrimiento empírico dentro de un plan de estudios? En el caso de ustedes, ¿cómo puedo ver el descubrimiento empírico en un licenciado en educación? Al momento de realizar nuestras prácticas profesionales, ¿puede ser? Al momento de realizar sus prácticas, ¿ok? Al momento de que ustedes empiecen a tratar con los alumnos, como decía Cupul, a hacer registros, a hacer observaciones, a hacer pues esas intervenciones, ¿ok? Yajaira. Cuando al momento de marcar las actividades y los alumnos lo realizan, ya hay un proceso de información y también utilizan pues los sentidos cuando realicen las actividades, cuando ya lo entienden y lo comparten. Muy bien, correcto. Ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo, y escúchenlo bien, cómo el aprendizaje empírico y racional forma lo actitudinal y lo valoral? Vuelvo a repetir. ¿Cómo el descubrimiento o aprendizaje empírico o racional mejora actitudinalmente a un ser humano?
Alan. Puede ser a base de las experiencias. ¿Para qué formar experiencias? Para no volver a cometer, si cometiste algún error, no volverlo a cometer, o prever antes de, o sea, prever alguna situación porque ya la viviste. Ahí está, como una forma de experiencia previa al mundo real, ¿ok? Como un aprendizaje, lo que llamamos significativo, para que el estudiante pueda tener un desenvolvimiento ideal, ¿ok? Como hace un momento Crisbel mencionó, ¿por qué le enseño fracciones a un niño? Un caso que ella expuso fue, para que si tiene que repartir, como dijo Daniel, también un dulce o un pastel, como dijo Crisbel, se tenga que, lo reparte de manera justa y equitativa. Tan simple como eso. Cambió su forma de pensar, su actitud. Si yo le enseño a un niño a leer y a escribir de manera adecuada y le digo, el lenguaje tiene propósito, el lenguaje tiene formalidad, tiene contunción. Entonces, si tú escribes una mala palabra, eso no es lenguaje. Eso ya no es comunicación. Eso ya es ser irracional. Eso es ser una bestia, literal. Me doy a entender, porque no cumple con el propósito de un sistema de comunicación. ¿De qué me sirve escribir una palabrota si no tiene ninguna función? ¿Me doy a entender? Creo que desde ahí pues, empezamos a crear esas experiencias. Como, por ejemplo, vamos a ver en historia. Porque también, de hecho, de la parte histórica. Por ejemplo, si yo le enseño al alumno la conquista... Vamos a ver, si yo le enseño al alumno los sistemas económicos de la conquista, está la encomienda, el repartimiento, las haciendas, las estancias, acuérdense. ¿De qué le va a servir a un niño de sexto año de primaria aprender cuáles fueron esos sistemas económicos de México en su valor, en su actitud, en su persona? Acuérdense de los sistemas económicos, la estancia, el repartimiento, la encomienda, las haciendas. Acuérdense cuáles eran los ideales, cómo trataban a la gente, cómo les pagaban. Alan. Quizá en la adquisición de los valores, por ejemplo, que si en ese tiempo la gente maltrataba a la gente de color o se repartía las tierras de la gente indígena sin ser suyas, que ellos no hagan eso, quizá con sus compañeros, quizá que si, por ejemplo, repartieron las tierras que no son suyas, ellos no tienen por qué agarrar la estuchera de su compañero y repartir sus colores, un ejemplo. Correcto, para defender la propiedad, defender tu propiedad o de alguna manera decirle, es mío, él tiene mi nombre, te lo presto. No de que haga el hogar de pronto. También en el trato de las personas, no por el color de los ojos, de la piel, le vas a decir de una forma, lo vas a tratar de migrante. ¿Sí me doy a entender? Sistema económico. Pues si de alguna manera hablamos de prestar dinero, que en muchas ocasiones la gente tiene que prestarle dinero a mucha gente a veces. Hablamos de que, por ejemplo, en la hacienda trataban de esclavos a las personas que trataban dinero y nunca les pagaban. Entonces, ahí también, por ejemplo, está la parte de si te prestan dinero, pues devolverla con la misma intención que te lo prestaron. Y así esta parte ontológica, no sé si quedó entendida con la explicación, que básicamente es formar la percepción, la idea de un mundo, de la realidad del circundante. ¿Ok? Si no cambiamos esa realidad circundante, esa parte de aplicarlo en el mundo real para un nuevo descubrimiento, de nada va a servir. Pero bueno, ¿alguna duda de lo ontológico? Muy bien. Si no quedó ninguna duda, siguiente participaciones. ¿A qué se le denomina como epistemiológico?
De acuerdo a la bibliografía. Yajaira. Decía que tenía que ver con la naturaleza del conocimiento o al revés, la naturaleza de observar el conocimiento. La naturaleza del conocimiento o de observar el conocimiento. Muy bien. Sí. ¿Más? ¿Más características? Hay muchas más. Claudia. Fundamentos y extensiones, como había dicho Yajaira, del conocimiento igual, métodos de conocimiento. No te escuché muy bien, hija, lo último. Son fundamentos, extensiones y métodos de conocimiento. Funciones y métodos de conocimiento, expresiones y métodos de conocimiento. ¿Eso dijiste? Sí. Ok, muy bien. Pech, ¿qué más? ¿Qué otra característica, Indira? También dice que se cuestiona las siguientes preguntas, por ejemplo, ¿qué es verdadero? ¿Cómo conocemos la verdad? ¿O cómo sabemos que sabemos lo que hemos aprendido? ¿Qué es verdadero? ¿Cómo conocemos lo que es verdad? Y ¿cómo sabemos que sabemos, o sea, lo que ya hemos aprendido? ¿cómo sabemos que sabemos lo que hemos aprendido? Ok, de hecho, con eso vamos a iniciar. Ahorita me lo vas a recordar. ¿Sí? Claro. Landy y después Alan. Escribiendo, ya lo escribió. Correcto, dice que clasifica lo que es verdadero absoluto y el descubrimiento de la realidad. Muy bien. Alan. Igual puede ser la justificación del conocimiento, o sea, a través pues, de la historia, de la psicología, de la filosofía. Muy bien. Justifica. Sí, así es. De hecho, la pregunta aquí sería, ¿cómo hay dos tipos de pensamiento humano? ¿Alguien sabe cuáles son esos dos tipos de pensamiento? ¿Cómo se llega a la verdad? En lógica lo vieron. Hay dos tipos y lo representaron con una pirámide. Una que va de la base al pico y otra que va al revés, que va del pico a la base. ¿Alguien sabe, se acuerda cómo son esos dos sistemas de pensamiento humano? Racional. Uno empieza con D y otro comienza con I. A ver, Pacheco creo que ya contestó. Correcto. Ah, Chel contestó. Muy bien, Chel. Es inductivo y deductivo. Recordemos que el pensamiento deductivo e inductivo. Deductivo, ¿qué es? Es la pirámide, es una pirámide normal. Es ir de lo general a lo particular. Y lo inductivo es una pirámide al revés. Empezamos con la punta. ¿Por qué? Porque es de lo particular a lo general. ¿Se acuerdan de que lo vieron en lógica? Muy bien. Esto tiene que ver mucho con el pensamiento humano para alcanzar la verdad. Si yo utilizo estos dos sistemas de pensamiento humano, deductivo y deductivo, estoy utilizando metodologías para saber algo. Indira, ¿me puedes repetir las preguntas? La primera pregunta, por favor. Claro, maestro. Nos dice, ¿qué es verdadero? ¿Qué es verdadero? Nos dice, ¿cómo un plan de estudios enseña lo que es verdadero a través del desarrollo del pensamiento deductivo-inductivo? Porque, por ejemplo, en preescolar los niños aprenden de manera deductiva, es decir, de cosas generales a cosas muy particulares. Por ejemplo, ¿cómo aprende cantidades de lo general a lo particular? ¿No tienen hermanitos o sobrinitos? Acuérdense, ¿cómo les enseñan
cantidades de lo general, de ir de lo más general a lo más particular. Fernando. Podría ser primero que sea con canciones y luego ya con objetos que ellos puedan agarrarlos e irlos de alguna manera contando. Es muy motriz. De hecho, primero lo aprenden con movimientos. A ver, chicos, vamos a pararnos. Vamos a manejar las cantidades de mucho y poco. Bueno, vamos a hacer, con nosotros vamos a hacer, a ver, vamos a hacer montoncitos de muchos, es decir, de 15 personas. Y todos hacen montoncitos de 15 personas. Vamos a hacer montoncitos de pocas personas, es decir, vamos a hacer de 2 personas. Y luego ahí la maestra empieza a hacer como una serie de preguntas o retroalimentaciones. Ahora lo vamos a hacer con ejercicios, con bolitas de papel. Vamos a hacer 2 círculos. En 2 círculos vamos a poner muchas bolitas de papel y en otro círculo vamos a poner poquitas bolas de papel. ¿Me doy a entender? O de pronto con dibujos. Lo quiere reforzar en casa. No van a hacer bolitas de papel. Lo van a hacer con dibujos. Van a dibujar 15 manzanitas en un cuadro. Y en otro cuadro van a dibujar 2 manzanitas. Donde haya muchas manzanitas y donde haya pocas manzanitas. ¿Sí me doy a entender? Ya más adelante eso se va a pasar a números, a cantidades. Ayer vimos muchos y pocos. Hoy vamos a ver los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es un ejemplo. ¿Me di a entender? Obviamente eso es en preescolar, ese sistema deductivo de lo general a lo particular. Cuando ya pasamos a un sistema primaria y mucho más a secundaria y aún peor en preparatoria y en licenciatura, manejamos un sistema de pensamiento lógico, deductivo y inductivo. De hecho, más inductivo. ¿Por qué? Porque empezamos a darle cuestiones más particulares. Por ejemplo, ejercicios de, no sé, en 6º año me imagino que todavía, o en secundaria, álgebra. Álgebra es un método deductivo, pero al mismo tiempo tienes que aprender primero lo básico. No sé, te dicen, ¿cuánto es A, 2A más 3A, más 5A más 6A? Resuélvelo. Eso es deductivo. Pero inductivo es que te digan, en una parcela, Juanito quiere sembrar 2 hectáreas de maíz. En una hectárea, bueno, ya básicamente son los problemas. Y luego te dicen, ¿cuántas hectáreas tiene Juanito? Entonces ahí tú tienes que sacar la parte deductiva y tienes que sacar los datos, seleccionar tu fórmula, hacer tu suma o resta y hacer todos los pasos correspondientes. A eso denominamos epistemología. Cómo el alumno genera la lógica, el sistema de pensamiento humano deductivo-inductivo, la racionalidad para poder aprender cosas verdaderas, cosas que hasta cierto punto son una ley. ¿Cómo sabemos que existe la masa? Por ejemplo, ¿cómo les enseñaron a ustedes qué es masa en física de secundaria? Nada. Yo me acuerdo que mi maestro agarró una báscula y nos trajo, vale, 1, tu masa es tanto. Vale, siguiente, tu masa es tanto. Y así nos hizo entender qué es masa, que es el peso de un cuerpo. Literal. Gracias a Dios tuve muy buenos maestros, que todavía me acuerdo de todo lo que me enseñaron. Entonces, imagínense, son estas maneras de algo tan particular, del peso de una persona, hace referencia a un concepto general que es masa. La masa es el peso de todo cuerpo tangible, visible o en estado de que de hecho ya no se llama masa, se llama de otra manera, cuando son gases o algo por el estilo. ¿Ok? O líquidos. Muy bien. Y así sucesivamente. Ahora,
Pregunto, ¿cómo el plan de estudios de la licenciatura de ustedes les permite llegar a la verdad a través de sistemas de... La segunda pregunta, ¿me la haces, Mija, por favor, Indira? Sí, maestro, claro. Dice... ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿Cómo sabemos, cómo conocemos la verdad? ¿Cómo conocemos la verdad? Con el ejercicio de física que se les mandé, está correcto. Con el ejercicio de preescolar, pues con el procedimiento o la reflexión. Por ejemplo, ¿cómo en español de segundo año, de primer año de secundaria, sé que es un debate? ¿Cómo llego a formarme en mi mente qué es un debate? ¿Y cómo sé que gané el debate? A través de realizarlo. Ponerlo O sea, en práctica. primero como que te explican qué es, ¿no? O sea, te dan la teoría, pero al momento en que lo llevas a la práctica, pues te das cuenta que tal cual sí cumple como que lo que te dijeron en teoría, lo que es el debate, y y al momento de saber cómo ganaste, pues según tus argumentos. Correcto. Primero se hace una investigación, como Che lo mencionó, que tú lo mencionaste como un antes. Después se hace un guión, la construcción de un guión. Ese guión me va a servir para hacer una práctica, crear argumentos. Esos argumentos me van a servir para defender mi tema. ¿Cómo sabes si gané? Cuando no me contestan. Cuando nadie tiene que contestarme. Sé que mi argumento es correcto, sé que mi argumento es válido y sé que mi argumento convenció a la otra persona. Y así sé que el debate, que la función de comunicar ideas argumentativas es conviertes a alguien sí, de hecho lo conviertes, podría yo decirlo, lo conviertes a tu forma de pensar y tu realidad ya no solo forma parte de ti, sino forma parte de otra persona. No sé si me di a entender. Es un ejemplo. ¿Ok? Porque la realidad es de acuerdo a cada quien. Ya lo vimos de acuerdo al anterior, aunque no debería de ser así. Y así descubro que gané el debate. Cuando las personas no tienen nada que contestarme, porque los convencí. ¿Cómo sé, por ejemplo, que aprendí a resolver problemas con, no sé, ecuaciones, de ecuación de primer grado? Cuando llego a la respuesta correcta. Cuando sé el valor de X y cuando sé el valor de Y, es cuando llegué al descubrimiento de la verdad. Ya puedo decir que Juanito tiene tantas hectáreas de tanto de arroz, tanto de frijol, tanto de maíz, que suman tanto. ¿Me doy a entender? En cómo llego a la verdad en historia. Cuando estoy planteando situaciones verídicas, porque son reales, situaciones verdaderas. Por ejemplo, a mí me encanta pasarles una película que se llama La Misión, en cultura maya, donde se ve el maltrato, el flagelo, el castigo, el asesinato, el adoctrinamiento real, basado en una historia real, en lo que fue la cultura maya, perdón, la conquista, me doy a entender. Cuando lo hago vivencial, cuando lo hago real para ellos, tangible, visible, que lo puedan observar. ¿Ok? Por eso en historia comúnmente siempre les piden, hagan un sociodrama, hagan un teatro griñol con muñequitos, para que lo hagan vivencial y real. ¿Me doy a entender? Muy bien. Siguiente punto. Axiológico. ¿Qué significa la parte de lo axiológico? Nayeli. Hace referencia a lo que son los valores. Lo que son los valores. ¿Para qué más? ¿A qué más se refiere lo axiológico? Gracias, hija. Yajaira, después Claudia. A los valores y a sus problemas. Igual en vez de la otra, se cuestiona qué es bueno, qué es malo, qué debe preferir pues el hombre. No te escucho bien, hija. Es que de pronto te escucho bien. ¿Te vas? ¿Bien? Es que estás como que se corta.
¿Sabes qué pasa? Que si movemos mucho nuestro cablecito de nuestro auricular, se mueve en la parte de nuestra computadora, nuestro celular, y eso hace que falle un poquito. Entonces trata de moverlo lo menos posible. Ok. Como dijo Nayeli, lo de los valores, igual a los problemas de los valores. Y hace rato igual se cuestiona ahorita lo de qué es bueno, qué es malo, qué preferimos. ¿Ok? Son los valores en relación a lo bueno y lo malo. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más mencioné? Había mencionado, maestro, los valores, pero le da un valor más a las cosas. ¿Valor a los qué, hija? Perdón. A las cosas. El valor a las cosas, ¿ok? De hecho, así es. La axiología es el estudio de los valores. Después, a ver, quería participar Alan e Indira. A ver, Alan y después Indira. Que igual esto de los jerarquiza lo que es primordial. Y, por ejemplo, no es no es cómo está hecho, sino cómo se debe hacer, cómo se deben hacer las cosas. Correcto, es el acto. No solo es el valor, sino el acto que está dentro de ese valor, llevarlo a la realidad, como debe de ser. Indira. También nos dice que se basa de dos categorías, que es la ética y la estética. Correcto, ahí quería llegar también. La axiología se basa en dos ramas, la ética y la estética. La ética es la rama de los valores y del acto bueno y malo. Sí, la parte de los valores y la parte de los actos, como hace un momento mencionó Alan y entre su discurso, son los valores, los actos. Pero también está la parte estética, la parte de los grados de belleza. Todo es bello por naturaleza, como diría un filósofo antaño. Hay grados de estética. La estética tiene que ver la armonía de las dimensiones, las formas, los contornos, los colores, y todas estas cuestiones de la estética. En cambio, lo que es la ética tiene que ver mucho con el hombre, con el valor que le da a las cosas. El valor, la apreciación, el sentido del acto. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la estética, el valor y el acto de ir a repartir ropa, por ejemplo, o despensas en esta pues, contingencia, de pronto subirte una selfie dando una despensa? ¿Dónde se encuentra la estética, el acto y el valor? En nuestro mundo contemporáneo, porque eso es considerado bueno. Santa Madre de Dios, ¿qué pasa por allá? Repito, ¿dónde se encuentra el valor, acto y estética de ir a repartir mercancía o pues estas ayudas solidarias a la gente y tomarte una selfie cuando no perteneces a ningún organismo o institución pues, gubernamental? Es una asociación civil, por decirlo de alguna manera. Porque ustedes lo tienen considerado como algo bueno. Ay, mira qué padre está ayudando, le publico. Ay, mira qué bonito, eres toda una estrella, besos a ti, bendiciones, que te vaya bien. Que recibas el doble. Eso es bueno para ustedes hoy en día. Entonces, ¿dónde se encuentra el valor, el acto y la estética en ese concepto? Nada, nadie, no se lo imaginan. O sea, en la intención de querer ayudar está lo ¿Qué valor bueno, están practicando? la solidaridad. Ok. ¿Cuál es el acto? Maestro. Lo acabas de decir. El acto es que quieran Ayudar. ayudar. ¿Y cuál es la estética de ese acto?
Guay. Alguien deja abierto su micrófono y ya hace eco. Indira. Indira, hija, te escucho. Bueno, creo que no quiere participar. La estética se encuentra, jóvenes, en el simple hecho de, pues, dar una bolsita acomodada, con recursos disponibles para mantenerse la gente. Ahí está la estética. No cualquiera puede organizar una bolsita con todo el material necesario. Y a veces que quede bien la bolsita. O hasta una caja. No sé si han visto que a veces les dan estos paquetes a las personas y están sumamente bien organizadas. Entonces, de ahí viene esta cuestión. Si lo pasamos a los valores actuales, ¿dónde está la estética? En la selfie. Porque esos son los valores actuales. Valoro una evidencia, una foto. ¿Me voy a entender? ¿Dónde está el acto? En la evidencia que estoy dando, o sea, literal. Ni siquiera lo he dado y ya me tomé una selfie. O ya di el paquete, lo tiene la otra persona, la abrazo y me tomo una selfie. Ahí está el acto. ¿Y dónde está el valor? El valor básicamente está en que al fin y al cabo, pues no sé si por necesidad personal, de autoplacer, de valoración, pues levantas una evidencia como tal, cuando no debería de ser. Al fin y al cabo estás haciendo cooperación, pero estás haciendo un antivalor que es la vanidad. ¿Me doy a entender? Ya no cumpliríamos con el valor, sino con un antivalor que es la vanidad. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿cómo el programa de la licenciatura en educación enseña axiología? ¿Cuál es la ética profesional que les están enseñando e inculcando? Ninguna. Santa Madre de Dios. Ya me llevan como una pedrada indirecta, silenciosa. Yo les he enseñado que es muy importante leer los planes y programas de estudios. La ética de un docente es lee, revisa, haz anotaciones, adecuaciones, aterriza, diseña actividades, escoge estrategias. Todo esto que les he enseñado o lo que les he explicado que otros autores nos han enseñado es que un docente tiene toda la responsabilidad de aplicar planes y programas de estudios de acuerdo a su contexto, a sus recursos, a sus necesidades, a sus demandas, a sus exigencias, a sus saberes, porque también en muchas ocasiones no tenemos todos esos saberes. Entonces, es un ejemplo de cómo esta materia les está enseñando la parte axiológica, que primero tienen que leer un plan de estudios. Y si no leen el plan de estudios, pues no son maestros, así de plano. Yo soy muy sincero, te los dije desde el primer día. ¿Ok? Entonces, un maestro que no lee su plan de estudios, su programa de estudios de primaria, preescolar, de primer año, de segundo año, de tercer año, que no lee tal vez en su momento, tal vez todo el libro de preescolar porque trabajo en preescolar, tal vez todo el libro de primaria porque trabajo en primaria, tal vez todo el libro de secundaria porque trabajo en secundaria, no van a poder. Y ahí es cuando se da una enseñanza una mala praxis. A eso se le llama mala praxis. El docente no está cumpliendo con sus funciones éticas, morales y estéticas. ¿Dónde está su moralidad? En no relacionarse con sus alumnos. En apreciarlos, pero hasta ahí. No que de pronto los tengan en sus redes sociales, su número telefónico, su Instagram, su Snapchat, no. Eso ya no sería moral. Ya sería completamente inmoral. ¿Ok? ¿Dónde quedaría la parte estética? Pues que yo no sea el ejemplo, el modelo de los alumnos.
que yo sea maestra de primaria. Hágame la página 5, ahí están las instrucciones. No me pregunten nada. Ahí está la estética. La estética es, yo soy el modelo, hace ratito alguien lo dijo, yo soy el modelo a seguir. Yo soy la persona, el ejemplo que, perfecto, vamos a hacer el ejercicio de la página 5. Les voy a hacer unos ejemplos en la pizarra, lo van a hacer ustedes conmigo en su libreta, después van a pasar a hacer otros ejercicios y después hacen los de la página 5. ¿Vale? Entonces, así, esa es la parte estética, la parte de cumplir con el modelamiento, la ejemplificación de las conductas adecuadas de un ser humano. ¿Me doy a entender? Maestro. Sí. Disculpe una pregunta. ¿La parte estética va encaminada a ver a la persona o al acto? O sea, no me queda muy claro ¿Cuál? esa parte. O sea, ¿Perdón? Axiológica. Ajá, la parte axiológica, la estética. O sea, ¿qué voy a observar? No, la parte axiológica es de formar valores, actos. Específicamente la parte estética, maestro, ¿voy a observar a la persona o al acto que la persona está realizando? A la persona como tal. Lo que hace la persona, las conductas de la persona. En tu plan de estudios, ¿cómo se ve? Tu plan de estudios te dice tu objetivo. El objetivo es que el niño argumente. ¿Cómo lo vas a hacer argumentar? Pues esa es tu metodología, tu estrategia, tu recurso que vas a seleccionar para que al final para que al final la estética se vea con el cumplimiento del objetivo, que el alumno argumente. Puede ser, a la vez pasada creo que hablábamos de las partes de la planta, con una maqueta, con un rotafolio, con un dibujo, en una hoja tamaño carta, etc. ¿Me di a entender? Sí, maestro, muchas gracias. Muy bien. Y así la parte, la parte de la fundamento filosófico, ontológico, epistemológico, axiológico está de acuerdo a fomentar la parte de descubrimientos. ¿Alguna duda hasta aquí? 3 escuelas filosóficas, el idealismo, realismo y pragmatismo. ¿De qué habla el idealismo? A ver, coméntenme. ¿De qué habla el idealismo? De que todos son dependientes entre sí, ¿no? ¿Perdón? De que todos son dependientes entre sí. Que todos son dependientes entre sí, idealismo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Algo más? Cada vez que se quedan callados, entiendo que no leyeron o no tienen sus materiales a su cuidado, ¿eh? Si estuviéramos en el salón de clase, ya les hubiera gritado. Sus materiales de lectura, sus apuntes, sus subrayos, ¿dónde están, jóvenes? Recuerden que es básico para estar en la clase. Les había prometido que ustedes iban a hablar más. Yajaira, hija. Decía que tenía un enfoque nada más como que deductivo para encontrar el conocimiento. Exacto, es solo eso. Idealismo simplemente es llegar a la formación de un conocimiento, a la formación de una adquisición, de un aprendizaje, a valorar una experiencia educativa. Pues eso básicamente sería idealismo, que al final y al cabo se quede el cimiento, la base que es el conocimiento. Nada más. Se acabó. ¿Sí? No existe nada más en el idealismo, simplemente el mundo de las ideas. Alguna vez en lógica hablaron, en lógica y en filosofía, les hablaron sobre el mito de las cavernas, donde amarraron a 3 personas en una caverna, donde solo se proyectaban las sombras de las cosas que pasaban por la entrada. Pues más o menos es la idea. La idea es que todo lo que ustedes van a enseñarles a los jóvenes, a los adolescentes, a los infantes,
a los niños, de alguna manera va a ser un mundo de ideas y que este mundo de ideas debe llegar a la concepción de un aprendizaje, de un conocimiento, de que la mente se desarrolle. Y no hablamos en sí de las diferentes cuestiones. Hablamos de, por ejemplo, del mundo de las ideas, que básicamente el alumno sea capaz de llegar a recuperar todas esas ideas, de que las pueda tener a la mano, que diga así, ¿por qué creen que a veces sé etimologías? Porque aparte de que soy maestro de etimologías y me gusta, me encanta saber un poco de todo. Y ya les dije que tuve muy buenos maestros de todo nivel, así como malos maestros, pero más buenos que malos. Entonces, a mí me encantaba literal aprender y adquirir el conocimiento. Cómo sé lo de lógica, cómo sé lo de etimologías, cómo sé lo de historia, cómo sé lo de ciencias naturales, por todas las experiencias también formativas que he tenido, todos los trabajos, entre otras cuestiones. Entonces, que esto que está aquí, que es la mente humana, el órgano llamado cerebro, sirva para formar el mundo de las ideas, la percepción del mundo del conocimiento, y que el alumno lo valore. Todo lo que se queda aquí grabado, lo valore. No que diga mañana, ay, maestra, es que no le puse atención y no sé qué dijo. O maestro, la verdad es que ahorita nada más puse mi foto de perfil y me fui a parrandear por allá, porque veo que muchos que tienen sus fotos nada más de perfil. Eso es cuestión de ustedes, jóvenes, lo saben muy bien. Las decisiones de ustedes son de ustedes, ni nadie más. Ya son mayores de edad. ¿Ok? Entonces, tener valorar del hecho de que ustedes valoren lo que subrayaron, que valoren lo que ustedes construyeron en su dinámica, que valoren esas ideas que ustedes rescataron para cada uno de los conceptos. Eso también es el mundo de las ideas. Es un ejemplo de... ¿Me doy a entender? Muy bien. Ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a dejarlo hasta acá. Nos quedan 6 minutos. Voy a terminar de pasar lista. Ayuso Fernando. Presente, maestro. Benítez Alam. Presente. Cáceres Ariane. Presente. Camargo Alicia. Presente. ¿Pudiste entrar a la primera hora? Sí, pero ya había pasado lista. Canul Reina. Se le fue Wi-Fi. No pude ingresar. O sea, sí ingresó, pero se le fue el Wi-Fi a mitad de la clase. Shemildre, ¿sí estaba por acá? Sí. Shemildre. ¿Tú estás, hija? Estaba como Shemi. ¿Tú estás, Shemi? No, creo que ya se fue. No la veo. No, ¿cómo está? Marisol. Presente. Alberto Asunción. Alberto. Sí, ya. María José. Presente. Citlali Berenice. Presente. Fabiola de Rosario. Presente. Hilda Jennifer. Hilda Jennifer. Presente. Nayel Guadalupe. Presente. Mariana Guadalupe. Presente. Fabiola. Presente, maestro. Yereni. Presente. Indira. Presente, Yajaira. maestro. Yajaira. Presente. Paulina. Presente. Isbel. Patricia. Presente. Presente. Daniel Enrique. Presente, maestro. Dani Marisol. Kevin Abraham. Presente, maestro. Claudia Paulina. Presente. Emilia Guadalupe. Presente. Nelly. Presente. Beatriz. Presente. Efi. Presente. Andrea. Andrea Segura, ¿no está? Ando ¿Qué dijo presente, maestro? Ok. Natalie. Presente, maestro. Arianeli. ¿Qué maestro? Sí, maestro, presente. Gracias. Y Lourdes Saraí.
Oye, un favorcito. Necesito que se conecten el día, ¿cuándo tenemos clases? De aquí el viernes. Necesito que se conecten el viernes unos 20 minutitos para que yo les pueda explicar, tenemos examen el día 15 de junio de 4 a 5, jóvenes. Va a estar en la plataforma. Entonces, se va a hacer dos cosas. Se va a hacer la videollamada y se va a contestar el examen. Necesito que estén pendientes de, pues es que es una hora de examen. Eso fue la instrucción. Es una sola hora. Son 60 minutos exactos, hijos. Entonces, va a estar en la plataforma de hecho, ahorita lo voy a subir. Va a estar en la plataforma. De hecho, mañana ya lo voy a activar, pero no van a poder entrar porque va a tener contraseña. Ajá. Entonces, necesito que empiecen a repasar, empiecen a tener dudas. Veo que están quedando muy cortitos. Por favor, les hago estas observaciones. No sé si tienen sus materiales, pero a mi parecer, desde mi punto de vista, desde donde estoy, por favor, tengan sus materiales. Me parece que no los tienen. Tengan sus apuntes porque me parece que no los tienen. Tengan en sus resúmenes o si hacen subrayados en el PDF, ténganlos a la mano. Igual les he pedido que tengan por favor a la mano lo que son sus ejercicios. Es decir, en este caso, pues la presentación en PowerPoint a la mano para que vea qué colocaron. ¿Me doy a entender? Por favor. Hoy participaron varios, pero pues así como hay muchos que ya participaron y tienen muchas participaciones, así hay personas que nunca han participado. Entonces, les pido por favor que tengan esos materiales a la mano. Si no, se van a perder de 3 puntos y 3 puntos puede ser la diferencia entre pasar o no pasar. ¿Estamos? Muy bien. Y necesito que el viernes nos conectemos 20 minutitos. Pueden conectarse entre las 7:20, 7:40. Solo 20 minutitos, ¿vale? Para que yo les explique lo del proyecto. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Está bien, hijos. Muchísimas gracias. Muy buen día. Muchas gracias por participar y estudien porque así van a ser las siguientes sesiones. Muchas participaciones. ¿Estamos? Sí. Bueno, descansen. Vayan con Dios a la siguiente clase. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, maestro. Gracias.